Continuamos entonces. Segunda parte, va a estar subido en dos partes la clase de hoy. Cualquier cosa para que lo quieran rever o si se van antes o llegaron tarde, lo ven desde ahí. Bien, entonces habíamos dicho que el coseno de phi, que el factor de potencia era P sobre S. ¿Hasta ahí vamos bien? Entiendo yo que esa parte sí se entendió. ¿Sí? Se entendió también cuando decíamos es la potencia que uso y la que le saco al generador, porcentaje. Con eso es con la mejor manera de entender esta parte. Ahora vamos a este ejemplo que nos plantea acá el libro. Nos dice, tengo un generador, también este generador es de alterna, y ese generador tiene un voltaje G. ¿Tá? Ahora, eh, tengo la parte positiva, por decirlo así, y la parte negativa, que la parte negativa al entenderse que es alterna, quiere decir que es el neutro, la parte de abajo. Pero ahora tengo generador, acá, fíjense cómo lo separo abajo, tengo el consumo, en este caso el motor eléctrico, ¿tá? Y tengo toda esta parte media que se llama red eléctrica, que son los cables que van desde el generador hasta el motor, que aunque no lo crean, también consume electricidad. ¿Tá? Y ahora lo que vamos a hacer es, en este caso en particular, analizar qué pasaría si tengo diferentes cosenos de phi, o diferentes factores de potencia. ¿Tá? Eh, para el caso del ejemplo, ¿se ve bien la pantalla? Sí, antes cuando tenía un proyector era más difícil, pues teníamos que hacer zoom. Ahora calculo que están cerca de la pantalla, así que se ve bien. Y si no, acérquense a la pantalla. Más fácil. Vean lo que plantea acá el libro. Me dice, caso uno, el coseno de phi vale 1. ¿Tá? Y después me calcula el valor de la corriente. Habíamos dicho que P es igual a B por I por coseno de phi. Este sería el ángulo phi. Si yo quiero sacar corriente, paso voltaje dividiendo y paso coseno de phi dividiendo y me queda esta formulita de acá. ¿Tá? Me dice que el motor en este caso consume 11.000 watts, ¿tá? O 11 kilowatts. 11.000 watts, voltaje 220 porque era monofásico, según la formita, se ve que tiene dos cables, entonces monofásico. Y el coseno phi vale 1, que es el caso de estudio de ahora. ¿Tá? Para este valor, yo sé que circula 50 amperes por la línea. O sea que, si lo analizo acá, quiere decir que del generador salen 50 amperes. Esos 50 amperes por Kirchhoff tiene que ser uno solo, que es el mismo que sale para acá. Y ese es el único que llega hasta acá. ¿Tá? Pasa por la carga y vuelve por el neutro, vuelve por acá, pasa por la red, vuelve por acá y llega hasta el generador así. ¿Tá? O sea que esos 50 amperes van y vienen desde el motor hasta el generador. ¿Tá? La clase que viene vamos a empezar a ver un poco sobre la reglamentación AEA y quiero que trabajemos con el tablero de corrección de factor de potencia. Y a la que le sigue vamos a hacer unos pequeños circuitos en alterna y vamos a medir corriente con la pinza amperométrica. ¿Tá? Porque quiero que vean que yo mido acá la corriente y circula cierto amper y por acá también. ¿Tá? Por ahí la idea general es la corriente pasa por la fase y por el neutro no tengo nada. Y no, voltaje no es lo mismo que corriente. ¿Tá? Y esa idea le va a entrar bien en la cabeza cuando tengan una pinza y midan. ¿Sí? Sí van a tener que traer cable y foco. ¿No? El resto de los elementos sí lo tenemos acá. ¿Tá? Bien, entonces, se entiende que circula en 50 amperes. ¿Sí? Según el calculito de acá. Ahora, la potencia reactiva es B por I por seno de phi. Como el coseno de phi vale 1, quiere decir que el ángulo vale 0. Entonces el seno de 0 vale 0, cualquier número multiplicado por 0, 0. ¿Tá? Yo ya sé cuánto vale la corriente, vale 50 amperes. Y la potencia se puede calcular como R por I al cuadrado. ¿Tá? ¿Por qué? Potencia es igual a B por I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice la famosa herramienta de la ley de Ohm? Me dice que corriente, perdón, voltaje igual a intensidad por resistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tá? Como esta B vale I por R, quiere decir que esto puede valer I por R. Entonces me queda P igual a I por R por I. ¿Tá? Entonces me queda I cuadrado por R. ¿Sí? De ahí sale, no es que la están inventando. Eh, Son 50 amperes elevado al cuadrado y acá me da la resistividad del cable, 0,2 ohm.
Entonces, en la red de alimentación yo tengo 500 watts y en el motor en sí me está consumiendo 11.000 watts. Entonces la potencia que yo le saco al generador es la suma de los dos, 11.500. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está? El resto son ángulos y pequeños valores que no los vamos a llevar al apunte, pero sí acá, en el rendimiento. Yo tengo 11.000 watts, que es lo que me consume la máquina, y para hacer funcionar esa máquina, yo estoy sacando del generador 11.500. Entonces, haciendo la división entre todos, me da que yo tengo un 95,6% de rendimiento. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? Agarro una calculadora y reemplaza valores. Vamos a ver que llegamos hasta el mismo. ¿Está? Pero el dato importante de esto es que uso 500 watts solamente para transportar energía. Fíjense lo que tengo acá. Esto también es un concepto importante. Esto consume 11.000 watts. ¿Está? Pero como por acá circulan 50 amperes, y yo ya sé cuánto vale la resistencia de los cables de ida y cable de vuelta, yo puedo saber también que todo esto estoy consumiendo 500 watts solamente para transportar electricidad desde mi generador hasta mi consumo. ¿Se entiende eso? Lo importante de esto es saber que los cables que están conectados para alimentar la máquina o lo que yo tenga también consumen electricidad. ¿Está? Por ahí no se lo tienen en cuenta, pues si son cables y ya está. Pero no, el cable también consume. ¿Está? Es el dato muy importante acá. Entonces, en el libro este, ahí les voy a pasar el nombre cuando termine todo, van a ver que me da el caso de estudio para el coseno de phi igual a 1 y después me desarrolla los mismos cálculos para el coseno de phi igual a 0,5. O sea que acá estábamos hablando del 100% que se convierte en energía útil y acá estamos hablando de que el 50% se convierte en energía útil. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia acá? Entonces, en este, antes eran 50 amperes, ahora ya son 100. ¿Está? Y ahora, como hay un coseno de phi 0,5, quiere decir que hay un voltaje y hay una corriente con un ángulo de phi existente. Entonces, como existe ese ángulo de phi, ya se puede calcular los volamperes reactivos que tiene el Q, que antes valían 0. ¿Está? Ahora, la potencia es 2000, que esto es la potencia para transmitir. Antes eran 500 watts, lo que yo usaba para transmitir energía, ahora necesito 2000. ¿Está? Con el mismo concepto, o sea, poner 0,2 por 200 al cuadrado. ¿Está? Al generador, entonces ahora yo ya no le saco 11.500, o sea, los 11.000 de la máquina más los 500 de acá. Ahora le estoy sacando 13.000. ¿Está? Y también se puede llegar a demostrar que también me corre el valor de voltaje. Fíjense, antes era 230, ahora es 230,65. ¿Está? Y con respecto a la energía activa que yo le saco al transformador, antes era 11.500, nada más, y ahora son 23.000. ¿Por qué? Porque son los 13.000, esto de acá, más el Q, que ahora vale 19.000. Entonces lo que yo le termino sacando al transformador o al generador es mucho más. ¿Está? Y por último, haciendo una comparación, vemos que antes yo tenía una eficiencia del 95,6%, ahora tengo 84%. ¿Está? Entonces aquí un circuito con un coseno de phi bajo termina siendo menos eficiente. ¿Está? Y quiero que analicemos un poco las ventajas. Fíjense que dice A, menor intensidad de corriente en la línea de alimentación. Antes tenía 50, ahora con un coseno de phi malo tengo el doble. ¿Está? Potencia reactiva menor. ¿Se entiende eso que no? O sea, potencia reactiva vale 0 y cuando no vale 0 tiene que valer algo. ¿Está? Este era para el caso de 1. Eh, Menores pérdidas en la línea. Se entiende que las pérdidas en la línea son la potencia que yo necesito para transportar la energía. Ante la 500 era 2000. ¿Está? Es un problema de coseno de phi. Menores tensiones necesarias en la generación. Hay un 0,65, pero ya es menor la que necesito cuando está corregido. ¿Está? Menor potencia aparente en el generador. Esto también es obvio. Ahora necesito 23.000, antes necesitaba 11.500 nada más. ¿Está? Y bueno, mejor rendimiento. También queda bastante claro. ¿Sí?
Pero lo más importante del coseno de phi es que me aparece esto, menor intensidad de corriente, menor corriente. ¿Está? Esa menor corriente, vamos a ver 2 clases o 3 clases más adelante cuando veamos la reglamentación, que yo cuando tengo un cable, el cable por ejemplo lo voy a comprar de 1,5 milímetros cuadrados de sección, la norma IRAM es IRAM NM 247-3, después lo vamos a ver en las tablitas, me dice que el cable de 1,5 y que yo compro para hacer una instalación eléctrica soporta 15 amperes. ¿Está? Ese es el dato que me da. Vemos que si tengo el coseno de phi igual a 1, mi corriente es menor que si no lo tengo igualado a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar entonces acá? Cuando yo tengo un circuito con el coseno de phi igual a 1, la corriente, por ejemplo, van a ser 7 amperes. Y si yo tengo un coseno de phi malo, voy a tener, por ejemplo, 10 o 12 amperes. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Sí, no, nada. ¿Sí? O sea, con un coseno de phi igual a 1, la corriente baja. ¿Sí? Y esto es un cable que soporta hasta 15. O sea que si a este cable yo le doy 13 amperes, dale, se entiende que va a funcionar de cierta manera. Si yo le doy menos, por ejemplo 7, este cable va a tener una vida útil mayor. ¿Se entiende por qué? Va de nuevo. Tengo un cable de 1,5, esto que está acá, si lo voy a comprar en la ferretería, que soporta hasta 15 amperes. Yo lo someto a 12, lo hago funcionar a 12 amperes. ¿Está? Estamos de acuerdo que esto me va a durar 30 años. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora no lo hago funciona a 12, lo hago funciona a 7, a menos corriente? Me va a durar un poco más. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Sí, es como tener una 110 y acá la estoy andando a 140 al mangazo y acá la ando a 40. Esta moto me dura más, nada más. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Eso igual después lo vamos a volver a ver. ¿Cómo se corrige el factor de potencia? Tengo mi consumo, en este caso mi motor, ¿sí? Y este motor tiene bobina, ¿está? Y habíamos dicho, ¿se acuerdan que habíamos dicho tengo el generador, tengo la bobina, tengo el capacitor y tengo la resistencia, ¿está? Y que bueno, la energía que se almacena en la bobina tiene que ser la misma energía que se almacene después en el capacitor. Y la conexión no es así como yo la acabo de hacer acá en serie. La conexión para corriente alterna es, tengo el motor, que es mi bobina, y conecto la batería de capacitores en paralelo. ¿Está? Nada más. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? De nuevo, esta bobina, la unidad de medida de la inductancia es Henry. La unidad de medida del capacitor son los faradios, que en realidad son números muy chicos, microfaradio, picofaradio, nanofaradio, ¿está? Pero son faradios. Yo no tengo que comparar faradio con Henry, no lo tengo que hacer. Tengo que buscar de acá, en potencia, cuánto volampere reactivo me dio esto y conseguir algo que tenga lo mismo volampere reactivo. ¿Está? Yo lo que estoy igualando acá son los Q. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se conecta? ¿Está? Bien. ¿Cómo se corrige eso y cómo se conecta? O sea, después de conectar, ¿por qué se corrige? Yo tengo una P. La P queda fija acá. ¿Estamos de acuerdo? Y la potencia Q, que era la reactiva, es la línea negra esta, que va para arriba. ¿Está? Eso me da una potencia aparente S. ¿Estamos de acuerdo? Y el ángulo phi, que es el ángulo del triangulito este. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Habíamos dicho también que las cargas inductivas van para arriba y las cargas capacitivas van para abajo. Y eso es porque se contrarrestan, o sea, todo lo que sea bobina va a ir para arriba y todo lo que sea capacitor va a ir para abajo. Entonces, si tengo 10 volamperes reactivos de esto, le pongo 10 volamperes reactivos de esto, ¿tá? Del capacitor, lo que voy a tener al final van a ser 10. ¿Se entiende la idea? Va de nuevo. Creo que lo dije mal. Tengo la P y tengo un Q. ¿Tá? Este Q es culpa de la bobina, porque va para arriba. Y estos son 20, casi me equivoqué yo, 20 volamperes reactivos. Ahora a eso le pongo 10 volamperes reactivos, Q de capacitor igual a 10 volamperes reactivos. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Un valor final, desde acá hasta acá,
que van a ser 10 volamperos reactivos igual a Q final o Q corregido. ¿Está? Entonces antes tenía el triángulo este, ahora tengo este triángulo de acá. ¿Está? Y eso es lo que me está explicando acá. Tengo bobina, le pongo el QC del capacitor y me quedo con la Q total más chica, donde esta ST es menor que esta que está acá. O sea que le estoy sacando menos al generador o a la fuente, porque mi ángulo de fase se hace cada vez más chico y el Q se hace más chico cada vez también. ¿Está? ¿Se entiende cómo se corrige acá, no? Tengo una bobina en un circuito, tengo que ponerle capacitor. Nada más. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Esto es lo que vamos a desarrollar más la clase que viene, porque aquel tablero que tenemos al lado del tele es el que tiene justamente para que entre por paso la corrección del factor de potencia. Entonces tenemos que ver algunas cositas que nos da la pantalla aquella y después les explico cómo programar la pantalla. Nada más. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Sí, quiero creer que sí. Ahora, eh, quiero, quiero que se entienda bien la conexión también. No es complicado. Yo tengo, por ejemplo, deben haber visto en los super de acá, hay un tablero en la entrada y tiene un tablerito chiquitito que dice capacitores. No sé si lo vieron, ¿no? Se los dejo como tarea. Vayan a un super y entren y van a ver que donde está el tablero, siempre cerca del medidor adentro, tiene un tablerito más chico que debe tener escrito con lapicera capaz o con fibra un capacitor. ¿Está? ¿Eso por qué? Porque el super tiene, por ejemplo, heladera, tiene freezer, tiene aire acondicionado, ¿está? Y todo esto funcionan con motores. El aire acondicionado es un motor con un compresor, perdón, que funciona con un motor que comprime un gas que hace que funcione esto. Lo mismo para los freezer. Los freezer también tienen un motor que comprime gas. Las heladeras también tienen un motor que comprime gas y así. ¿Está? Entonces tienen muchos circuitos de bobina, muchos inductivos. Y como son tantos, lo que pasa es que ellos van a tener una P, van a tener una Q y van a tener una S. ¿Está? Pero van a tener un ángulo phi. Y para el caso en particular de Salta, si el coseno de phi es mayor, perdón, es menor a 0,85, a mí me multa. ¿Está? Lo vamos a ver después en otra clase, no ahora, pero tenemos un cuadro tarifario nosotros en Salta que me explica esto. ¿Está? O sea, si tengo un coseno de phi muy malo, la empresa distribuidora, que en este caso es EDESA, nos multa. ¿Está? Nos cobra un recargo sobre el total. ¿Sí? ¿Y qué hace el super? Antes de estar pagando ese recargo, prefiere corregir el factor de potencia. ¿Está? Lo corrige y ya está. Aunque no me crean, no es complicada la instalación. Yo tengo el tablero de la entrada con un montón de termomagnéticas, un montón de cablerío. Tengo todas las salidas de acá, todo el quilombo que tengo acá. Lo único que tengo que hacer es calcular primero o medir cuántos son los volamperos reactivos que necesito de los capacitores, ¿sí? Y venir acá y hacer uno, dos, tres, cuatro agujeros y poner el tablero ese. Romper, en realidad hacer un agujero para que se comuniquen los dos. Si este es el de la entrada, supongamos que es trifásico, entonces tiene línea 1, línea 2, línea 3 y neutro de la entrada. Acá van a tener que poner uno también tetrapolar de 4 cables. 1, 2, 3, 4 espacios, ¿tá? 4 polos. Eh, sí, bueno, depende de la conexión. Por lo general son 3 también. Supongamos que sean 3. Y acá abajo aparecen los bancos de capacitores, que son los capacitores en forma de cilindro, que lo habíamos visto en la clase pasada, que en la clase que viene lo abrimos el tablero acá. Esos van conectados acá abajo y acá arriba tienen que pasar los cables, uno para cada uno. Nada más por el agujerito del botón. Eso es todo lo que tienen que hacer. Suben la térmica de la entrada, entra a funcionar todo este circuito que depende de bobina y le subo la termomagnética de acá para que entren a funcionar los capacitores. Nada más. ¿Tá? Esa es la solución rápida. ¿Qué sería lo ideal? Tengo un motor, le pongo un capacitor. Tengo un motor, le pongo otro banco de capacitores.
En este caso voy a estar corrigiendo el problema en cada uno de los motores y todas las líneas de alimentación que estén arriba van a estar compensadas. ¿Está? En el caso del super, está el tablero, está el capacitor acá, todo lo que está abajo está mal, pero acá a la vista de afuera, que es al medidor, este de acá, le llegan todos los datos bien. Entonces ya no pagan multa. Nada más. ¿Está? Pero todo lo que habíamos hablado de reducir cantidad de corriente y todo eso sería si yo compenso en toda la salida. ¿Está? Es un laburo bastante caro, por decirlo así. Me sale más barato poner capacitor en la entrada que ir motor por motor corrigiendo. ¿Está? Incluso habrán notado también que vienen, por ejemplo, los aire acondicionados con un cuadrito así con colores verde, naranja y rojo, que dice categoría A, B, C, D, y una categoría A, todo verde, quiere decir que capaz que ya viene compensado el factor de potenciamiento. ¿Está? D no viene compensado, entonces tienen todos unos problemas sobre la red. ¿Está? ¿Y por qué les digo que tiene lógica que DESA me pida que mi coseno de phi sea menor a 0,85? Porque habíamos visto que ser 0,85 con el coseno de phi quiere decir que estoy usando el 85%. Por lo tanto, hay un 15 que estoy tirando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ahora, ustedes pónganse en el lugar de DESA. No quiere decir que... Bueno, ¿se entiende? ¿Cómo funciona EDESA? Para nosotros es EDESA, ¿no? Otras provincias tienen otro. Tengo acá un transformador, ¿sí? Y tengo un montón de casas en los barrios, ¿está? Y este transformador me dice 200 kVA, 200 kilovoltios. Y esos 200, obviamente, se tienen que repartir entre todas las casitas que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Ahora, este transformador de 200 kVA funciona hasta cierto porcentaje para no sobrecalentarse, bla, bla, bla. ¿Está? Hagan de cuenta que ustedes son EDESA y no están vendiendo electricidad, están vendiendo agua. ¿Tá? Yo vengo, junto un montón de agua en un tacho y vengo al primer vecino y le vendo 1 litro. Vengo al segundo, le vendo uno, vendo al tercero y así. ¿Tá? Pero después me doy cuenta que todo este tacho que me costó llenarlo, cuando se lo vendo al primero, el primero toma medio litro y el otro medio litro lo tira. ¿Tá? Me voy al de al lado, veo que toma un tercio de todo lo que yo le di y lo demás lo tira. Si estos guanacos que están acá no tirarían eso, yo necesitaría trabajar menos. ¿Se entiende? Y eso es lo que también les pasa a los transformadores de ellos. O sea, si ellos no hay mucho desperdicio, los transformadores se sobrecargan. Y hay más mantenimiento, más grande tiene que ser el transformador. ¿Está? Entonces, por eso es que el límite que tenemos nosotros es 0,85. Buenos Aires, si no me equivoco, tiene 0,80. Habrá que ver cada uno qué es lo que marca como multa en cada provincia. Cada provincia tiene un valor diferente. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta ahora hemos hablado sobre potencia. ¿Cómo medimos la potencia? ¿Está? Eso lo vamos a ver acá en los analizadores de red que tenemos y también con una pinza que hay por el colegio, que no sé qué se ha hecho, ya va a aparecer de nuevo. Quiero creer que va a aparecer. Fíjense, tengo una red monofásica donde veo que está el voltaje y la corriente y hay un ángulo de desfasaje. ¿Está? O sea que tengo dibujado así un voltaje y una corriente. ¿Está? Que está retrasada o adelantada. En este caso, la corriente es retrasada. Yo puedo agarrar y medir. Desde acá hasta acá, pongo así los dos cables y conecto el voltímetro, mido voltaje. Y después en serie, mido la corriente, mido el amperaje. ¿Está? Esto me dio 10, esto me dio 10, y a mí me puede dar, por pensar que la potencia como es V por I, yo puedo multiplicar 10 por 10 y decir que vale 100 watts. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto no ocurre así. ¿Por qué? Porque acá hay un ángulo de fase que nunca lo tuve en cuenta acá. Acá me está faltando la partecita que dice coseno phi. ¿Está? Por eso todos los aparatos de medición, en este caso el ejemplo de acá se llama batímetro, se escribe así, batímetro. Lo pueden buscar en Mercado Libre, van a ver que son unas pinzas nada más con un par de cables. ¿Está? El batímetro mide las dos cosas a la vez. ¿Por qué se llama batímetro? También se llama watímetro. ¿Sí? Mide watts. ¿Está? Eh,
Este mide voltaje, se llama voltímetro. Este mide amperaje, se llama amperímetro. ¿Tá? Este es como Kiko que decía si son gordas pellizcadas, es gorda pellizcadímetro y así. Esto es lo mismo, mide potencia, mide batímetro. ¿Tá? No hay cómo errarle el nombre. Por ahí la pinza se llama pinza analizadora de potencia y te mide un montón de cosas. ¿Tá? Estoy laburando, déjame. Ahora, déjame terminar el clase. No, pregunto, che, vos aquí hasta qué hora? Ya, enseguida no. ¿Ya te vas a mañana? Sí, Así yo lo doy, pero ese 3:40 lo vale, gratuito. no problema, te dejo la compra. ¿Qué hora será? No sé, Son las 9, 9:30. Más 9:30. tarde. Sí, sí. Bueno, cuenta chistes, ¿no? Está. Igual aparece en YouTube, pues, está grabado la clase. Después le subo la clase, pues. Esta charla va a aparecer. No lo pienso editar, boludo. Hola. Está laburando, dice. Bueno, entonces el batímetro me va a medir la potencia, ¿está? Y como yo tengo que medir B por I por coseno de phi, fíjense que el batímetro es un aparato que conecta voltaje y a la vez mide corriente. Está haciendo las dos cosas a la vez. No las puede hacer por separadas. Sí o sí está obligado a hacer las dos cosas a la vez. ¿Está? Cuando yo vea que se hace eso, internamente tiene un funcionamiento particular, se llama instrumento de hierro móvil, que son analógicos, los digitales, bueno, copian muchas de esas cosas. Tiene una forma de funcionar que no es como el galvanómetro ese que vimos en la clase pasada, pero ahí tiene en cuenta el ángulo de desfasaje. Entonces ahí sí, ese batímetro me va a medir la potencia. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos nada? ¿Sí? Quiero creer que sí. Bien. Por otro lado, quiero que empecemos a hablar sobre valores trifásicos. ¿Tá? Esto va a ser una introducción porque más adelante cuando veamos motores vamos a recordar estos dibujitos. ¿Tá? Fíjense una cosita, tengo UAA, UW y UWC. O sea, tengo voltaje en A, voltaje en B, la línea que tiene más separada, y voltaje en C, las líneas que están más juntas. ¿Tá? Estos son los tres voltajes. Para nosotros estos voltajes se llaman línea 1, línea 2 y línea 3, y en realidad son voltaje de línea 1, voltaje de línea 2, voltaje de línea 3. ¿Tá? Son voltajes que están desfasados uno respecto del otro. Voltaje en línea 1 será el que está en horizontal. Voltaje en línea 2 está desfasado 120 grados y voltaje de línea 3 está desfasado 120 grados. Y entre los tres tienen un equilibrio. ¿Está? De 120 cada uno sumando 360 de acá. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Bien. Esto ocurre en voltaje. ¿Está? Y se tiene en cuenta que el sentido de giro de estos vectores sería sentido horario. Por eso cuando yo pongo el observador, eso en realidad está explicado acá, que zapato, tengo esto que es A, es 1, esto es 2 y esto es 3. ¿Está? Como están girando en sentido horario y mi observador está acá, primero ve pasar la línea 1, en este caso primero aparece la línea 1, después aparece la línea 2, empieza la línea 2, y después al último toca la línea 3, entonces aparece la línea 3. ¿Está? Que es los tres dibujos esos que están acá. ¿Se entiende más o menos? ¿Está? Eso se llama secuencia directa. Línea 1, línea 2 y línea 3. Por otro lado, línea 1, línea 3 y línea 2, esto se llama secuencia inversa. Siguen girando en el mismo sentido de giro, pero en vez de aparecer en orden 1, 2, 3, aparecen 1, 3, 2. ¿Está? Con esto yo voy a conseguir, por ejemplo, que un motor gire en sentido de horario visto de frente, y con esto voy a conseguir que el motor gire en sentido antihorario. ¿Está? Fíjense que es solamente un cambio de fase. Bien. Ahora, estos son los voltajes, los U. Y estos I serían las corrientes. ¿Está? En trifásica, acuérdense que en monofásica yo veía voltaje así y corriente así. ¿Está? Y después un ángulo de fase. ¿Sí? En trifásica son tres. Nada más. ¿Se ha entendido hasta acá? Esto es para el caso de una carga. Cargas serían todo corriente, resistencia bobina y capacitores. Cargas que se llaman equilibradas. ¿Está? Si la carga está equilibrada, este dibujo es así, hermoso. ¿Está? Si la carga es desequilibrada, se me descajeta todo el circuito. ¿Está? ¿Qué quiere decir carga desequilibrada? Estos tres son generadores. ¿Está? Y estos tres
son las resistencias. Acá los llama Z, porque las Z serían las impedancias. Las impedancias también se miden en ohm y tienen todo el peso de la resistencia de la bobina y de los capacitores. Hay una fórmula para calcular esto. ¿Está? Bien. Acá me está diciendo, por ejemplo, la impedancia 1 vale 10. La impedancia 2 vale 15. La impedancia 3 vale 5. Ya están desequilibradas. Son tres diferentes. ¿Está? Vamos a ver que, por ejemplo, cuando midamos en el motor las bobinas, vamos a medir esta bobina, me va a dar 10 ohms. ¿Está? Vamos a medir esta, me va a dar 10. Vamos a medir esta y también me va a dar 10. Entonces la carga en un motor trifásico está equilibrada porque las tres bobinas son más o menos idénticas. ¿Está? El problema de esto, 1, 7, 15. Cuando tengo valores diferentes, chao circuito. ¿Está? No, en realidad no es que se rompa nada, pero sí lo que voy a tener es que voy a usar sí o sí el cable que se llama neutro, por donde va a circular algo de corriente. Nada más, que cuando están equilibrados no lo tengo. ¿Sí? El problema está que si se llega a cortar ese neutro, hago de cuenta que toda esta línea del medio desaparece y todas las corrientes que aparecían acá por Kirchhoff tienen que volverse a distribuir. Entonces alguna línea va a quedar sobrecargada. ¿Está? Antes, al ser un gráfico así, así y así, son tres flechas del mismo tamaño con 120 grados una con respecto a la otra. ¿Está? Cuando yo voy a sumar eso, hago esto y hago esto, la suma de los tres me da 0. ¿Está? Eso quiere decir que están en equilibrio. El problema ahora es que yo tengo esto así y esto así. Entonces cuando voy a sumar, tengo esto más esto más esto. Entonces tengo un resultado así. ¿Está? Ese problema hace que cuando empiezan a circular las corrientes, si yo encima corto el neutro, todos los valores de voltaje de las líneas que están apareciendo por acá se empiezan a cambiar. ¿Está? Dicho en otro ejemplo, yo trabajaba en una escuela, no es esta, es otra de allá, bastante lejos, donde una rata, aunque no lo crean, las ratas les encanta morder cable. No sé por qué. Mi rato se metió al lavarropa. Y, Ahí justo donde está la plaqueta. ah, Ahí después hizo un mordisco y se muerto y. sí, sí, bueno, sí, también estaba quemada, estaba cocida de la rata. Pero les encanta morder cable, y al pedo, no sé por qué. Una vuelta también tenía un Hunter, me reventó todo el mouse, todo eso, le gustaba el cable. No sé por qué, che, son roedores y cable, les gusta. Bueno, el pibe este se llamó Morfo Neutro. ¿Está? Y en ese colegio teníamos todas las cargas desfasadas. Teníamos, en vez de estar todo bien distribuido, teníamos, por ejemplo, todo el circuito de luces acá, todo el circuito de motores acá, todos los circuitos de las soldadoras acá. Entonces, por ahí no estaban prendidos los motores, estaba todo esto muerto, las luces estaban prendidas, pero las luces usaban uno, nada más, usaban poquito, y toda esta parte de la máquina de soldar, cuando se ponían a soldar, se iban a, por ejemplo, unos 15, poner. Entonces teníamos las cargas muy desequilibradas. ¿Tá? Y encima, cuando vino el pibe este y se morfó el cable neutro, los voltajes han empezado a moverse. Teníamos un pasillo entero alimentado por una de las líneas que si ustedes agarran unos tubos y lo alimentan a 220, prende. Si al mismo tubo le empiezo a tirar 300 voltios, 400 voltios, empiezan a zumbar y después se empiezan a reventar. ¿Tá? Entonces teníamos todo un pasillo que se iluminaba cada vez más fuerte hasta que se le empezó a quemar el foco. Y teníamos un tele que estaba conectado y al parecer estaba prendido, que se empezó a derretir. Era tanto el voltaje, tanta la corriente, que hacía que la corriente, por una cuestión de ley de Joule, o sea, necesita temperatura la corriente, empezó a derretir el plástico y el tele empezaba a gotear negro. Y bueno, se quemó. O sea, no ha hecho percha casi todo en el colegio. ¿Tá? Y eso era porque se cortó el neutro. O sea, empezó a desequilibrar los valores de fase y nadie se dio cuenta hasta que empezó a reventar todo. ¿Está? Esa es la importancia del circuito equilibrado. ¿Sí? Después lo vamos a ver cuando hablemos sobre la reglamentación. Esto vendría a ser potencias trifásicas. Así como habíamos visto la potencia de una de las fases, estas son de las tres. Nada más. Lo único que me indica todo este quilombo de acá es que ahora es B por I por coseno de phi multiplicado por 3. Si están equilibradas, se multiplica. Nada más. ¿Está? Es en el caso de las trifásicas.
ahora ya no es B por I por coseno de phi, es 3 veces eso. Ya no es B por I por seno de phi, ahora es 3 veces eso, y ahora ya no es B por I, es 3 veces eso. Nada más. En las trifásicas, siempre y cuando estén equilibradas, se multiplica por 3. ¿Está? Y esta raíz de 3 aparece porque está racionalizando este denominador, 3 sobre raíz de 3, si no me equivoco, puede fallar, dice Tuzan. Creo que se multiplica por raíz de 3 y se divide por raíz de 3 para racionalizar el denominador. Entonces, ¿cómo vamos acá? Me queda 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3 al cuadrado. Este se va con este se va con este y me queda la raíz de 3 acá arriba. Nada más. Entonces en trifásica siempre me va a aparecer este numerito de raíz de 3 que no hay que olvidarse. ¿Está? Muchas veces se olvidan, están calculando y se morfan este de acá. Nada más. ¿Está? Eso es la explicación de esta diapositiva. Por último, yo puedo medir esas potencias, que para mí medirlo es mucho mejor que calcularlo. Yo en cálculo puedo estimar que tal cosa vale tanto, en cambio cuando voy a medir, no mido. ¿Está? Puedo agarrar y pararme al lado de un enano y decir, yo creo que mido más o menos 1,40, pero si no agarro una cinta y me mido, es lo más preciso. ¿Está? Entonces la medición para mí es lo mejor. Todo lo anterior es estimación. En las mediciones, yo por ejemplo, si quiero medir potencia trifásica, tomo el cable neutro de una red de alimentación, esto es línea 1, esto es línea 2, esto es línea 3 y esto es neutro. ¿Tá? Mido la potencia monofásica del neutro con respecto a la línea 1. Fíjense que está midiendo voltaje y corriente. Mido la potencia de la línea 2 con respecto al neutro y mido la potencia de la línea 3 con respecto al neutro. ¿Tá? Y después sumo las 3 y eso me da la potencia trifásica. ¿Estamos hasta ahí? Bien. La pregunta por ahí es, ¿para qué veo esto? Créanme que esto sirve bastante. ¿Sí? Eh, yo lo aprendí de otra manera, parte difícil. Por otro lado, puedo tener circuitos donde no haya neutro. Por ejemplo, el motor. Un motor trifásico son 3 cables, nada más. No existe el neutro acá, entonces esto se conecta a línea 1, línea 2, línea 3 y esto gira. Obviamente hay protección y todo eso acá. ¿Está? En ese caso, cuando la carga es equilibrada, no existe el neutro. Yo lo que tengo que hacer es tomar una de las líneas, en este caso línea 1, línea 2 y línea 3. Estoy tomando la línea 3 como referencia, mido la potencia monofásica de la línea 1 con respecto a la 3, mido la potencia monofásica de la línea 2 con respecto a la 3, y el método se llama método de los 2 batímetros. Se termina sumando nada más. ¿Está? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Ya difícilmente consigamos batímetros que sean monofásicos, ¿está? Pero bueno, ahí está el libro donde yo todo. Pero sí les quería hacer Mercado Libre. Está mejor que Google ahora. Encuentro más cosas en Mercado Libre que en otras cosas. Sería pinza. Se la llama directamente pinza cofimétrica y te mide de todo. Entonces, el aparatejo este, fíjense en que está. Yo lo pongo la perilla selectora acá, mide voltaje. Pongo acá, mide corriente. Pongo acá, mide potencia, o sea, los watts. Acá mide volampere, acá mide volampere reactivo, acá mide coseno de phi y acá mide energía. ¿Está? Ahora, fíjense que tengo los conectores. Puerto común sería el neutro, línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Está? Entonces, ¿por qué le vimos todo lo demás? Bueno, y la corriente se la mide dejando pasar el cable por el medio de esa pinza. Se presiona este botón, esto se abre, se pasa el cable por adentro y se cierra. Eso sería una pinza perométrica. ¿Está? O sea, tiene también las mismas tenazas acá arriba. Dejo pasar el cable y estoy midiendo voltaje y estoy midiendo corriente a la vez. ¿Se entiende? Si yo le pido, por ejemplo, medir potencia y solamente tengo conectado el voltaje, la pantalla me va a decir 0. Si tengo potencia y solamente estoy midiendo corriente, me va a decir 0. Ahora, si le indico potencia y le doy voltaje y a la vez le doy corriente, me va a indicar un valor en la pantalla. ¿Está? Y este aparato en particular me indica que si yo, por ejemplo, acá me dice Fi 1, estoy leyendo la línea 1.
Fi2 tengo que leer la línea 2, Fi3 tengo que leer la línea 3, y acá tengo el símbolo este de sumatoria, o sea que voy midiendo uno, presiono este botón, mido el otro, presiono el botón, mido el otro, presiono el botón, y después le pido cuánto me da el valor total, ya no lo tengo que estar sumando y anotando. ¿Está? Eh, por ejemplo, ¿por qué veíamos el método 2 batímetros? Se habrán dado cuenta que dice común, línea 1, línea 2, línea 3, y la pinza para medir corriente. ¿Está? Pero acá están las tres fases más el neutro. ¿Sí? En la diapositiva nosotros estábamos viendo que ese sería este caso. ¿Está? ¿Qué pasa en el caso de un motor? Ya no lo podría usar supuestamente. Pero no, el aparato me indica que hay en el manual, me dice por ejemplo que hay un método de medición para este que me figura, según ahí cuando yo aprieto los botones, como 3Fi, 3W, algo así, o 3W, 3Fi. Cuando yo lo pongo en este modo, lo que estoy haciendo es este tipo de conexión. Y las conexiones, aunque no me crean, se respeta lo que está acá en teoría. Entonces la manera de conectarlo es muy parecida a estas dos. Por eso es que estamos viendo esto en teoría. ¿Está? Incluso los analizadores de red, este se llama Intuition, Easy Logic. Easy Logic 1200, es el que tenemos acá en el aula. No me aparece. Ahí está. ¿Ven? El aparatito este mide también potencia. Además de eso, tiene la particularidad que mide voltaje de línea neutro, voltaje de línea a línea, me mide las corrientes, los kilovolt kilovolt reactivo, factor de potencia, voltaje, este THD vendría a ser voltaje armónico, de tasa de distorsión armónica, corriente de distorsión armónica, que después vamos a ver qué significa, y entre otros pequeños parámetros que me podría mostrar. ¿Tá? Pero bueno, todo esto mide este aparato, y este aparato atrás, no se ve acá, entremos a la página de Schneider, que de acá se descargan todos los catálogos. Y así Logic. Si podemos encontrar un hito. Listo. Productos. Vamos a agarrar, por ejemplo, este de acá, que es muy similar al que tenemos nosotros. ¿Está? Yo quiero documentos de esto. A ver si está la vista 360. No, funciona acá la vista 360. Era vos, qué feo. Ahí está. Fíjense que está cheto. Acá, por ejemplo, me está indicando que tengo medidores de corriente. Clic, estaría funcionando el clic. Pero, por ejemplo, fíjense que abajo se conectan, ¿está? Y cuando yo los voy a ver, uy, ya se desconectó. Me estaría costando hacer andar bien esto. No, ahí está más fácil. Fíjense que esto arriba me mide los voltajes. Ahí me dice voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje de neutro. Eso es lo que indica acá. ¿Está? Entonces tengo que conectarle los voltajes arriba de la termomagnética, por ejemplo. Y acá esto es una fuente externa, puede ser la misma línea de voltaje, para darle alimentación al aparato en sí. Esto es lo que mide, esto es lo que alimenta para que prenda el aparato. Entonces yo lo puedo alimentar, por ejemplo, con una batería y hacer que esto funcione cuando no haya luz y que me siga transmitiendo. ¿Está? Y en la parte de abajo, fíjense que me dice corriente 1, corriente 1, corriente 2, corriente 2, corriente 3, corriente 3, y son estos dos para la primera corriente, estos dos para la segunda y estos dos para la tercera. ¿Está? O sea que este aparato en sí, para medirme potencia, me pide sí o sí los voltajes y sí o sí las corrientes. ¿Está?
se entiende que el mismo aparato me está pidiendo las dos cosas. ¿Está? Bien, por eso era que era importante que veamos este quilombo de acá. ¿Está? Y yo estoy viendo que acá me morfé uno de los autores, que después se los paso, el otro es Fraile Mora. Eh, Toda la primera parte está, todo esto que está arriba, era del Boyleston, de ese libro que figura ahí. Y desde que dice Re Lineal para abajo, es el otro, es Jesús Fraile Mora, gallego, que está muy bueno el libro. ¿Sí? Mete muchas integrales. Bien. Espero que se haya entendido más o menos la clase de hoy. Cualquier duda igual,